Recibe las noticias más relevantes de México. Suscríbete a Grupo Fórmula. Con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, a lo largo de este espacio nos hemos cuestionado repetidamente el por qué existen personas, mexicanos, que están contentos porque Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos, el por qué están de acuerdo con las amenazas que profiere, el por qué consideran que sirve al país las órdenes ejecutivas que firmó, léase decretos presidenciales, e incluso por qué están buscando que exista una intervención militar, que se ve muy complicado, si no es que imposible que suceda, estadounidense en México. Es mesa chilanga. Y este tema lo traemos a la mesa que compartimos con Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, diputada. Muy bien, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Gracias a ti, diputada. Luisa Gutiérrez Sureña es presidente del Partido de Acción Nacional en la capital del país. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a ti y a toda tu audiencia, Juan. Muchas gracias, presidenta. Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien, encantada de estar contigo, Juan, y de compartir con mis compañeras este espacio. 3 fuerzas políticas están representadas en esta mesa y a las 3 les pregunto si están contentas porque Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos y coinciden con la simpatía que existe en un sector de la población a los decretos que ha firmado y si les gustaría una intervención extranjera en nuestro país. Comienzo con la oposición. Luisa Gutiérrez Sureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México. Pues más que estar contenta, no creo que es una decisión absolutamente de los estadounidenses. No debo por qué tener una opinión al respecto. Lo que me parece increíble es que los cárteles de las drogas, aquellos que cometen crímenes de alto impacto en el país, que proliferan cada día más, ya tengan que ser parte de las acciones ejecutivas que en un inicio tiene que firmar el presidente de Estados Unidos por la inseguridad que han generado para ellos. Si para ellos han generado inseguridad los cárteles de las drogas, imagínate lo que ha provocado en México, la descomposición, la inseguridad, el miedo que tenemos las y los mexicanos. Es increíble que mejor de aquel lado se reconozca y se pongan límites, más que se haga aquí en nuestro país. ¿En su territorio o en el nuestro? Porque la drogadicción está allá, las drogas se venden allá y las armas que llegan a México pero se hace aquí allá. Y el fentanilo sale de aquí y aquí nos están tomando las acciones pertinentes y aquí se abrazan delincuentes y aquí hemos tenido que pagar con vidas muchísimo más la sangre en un gobierno de Andrés Manuel López Obrador que lo que hubo incluso juntos en el gobierno de Felipe Calderón y el de Peña Nieto. Así de grave ha estado el tema de los homicidios dolosos en el gobierno de Morena de Andrés Manuel López Obrador y es increíble que mejor haya otros que vengan a señalar el problema que tenemos aquí en México y que nos está doliendo a nosotros. Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Algo tendrás que decir al respecto. Por supuesto. 2 minutos. Pues para empezar, un total respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que la verdad ha dado unas respuestas impresionantes ante estos decretos que firmó Trump, ante toda esta situación de violencia y por supuesto que nos importa. Porque no solo es algo que esté sucediendo en Estados Unidos, hay muchísimos connacionales, más de 10 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que por supuesto que tenemos que protegerlos y que defenderlos. Y además muchos van a venir, van a ser repatriados y por supuesto que nos interesa su integridad. Entonces, claro que tenemos una opinión, que tenemos que protegerlos y defenderlos. Y por supuesto que tenemos que defender la soberanía. A mí siempre me va a sorprender cómo el PAN de la Ciudad de México es tan antiderechos, tan en contra de los derechos humanos y de nuestra soberanía al grado de que sus diputadas piden prácticamente una intervención de Estados Unidos. Tenemos ahí los tweets de América Rangel, donde ella sostiene todo el tiempo estos guiños hacia Trump, que me parece terrible. No es contra Morena, es contra los mexicanos y la verdad es que es completamente indignante. Como lo dijo la presidenta el día de hoy, es una traición a la patria. Entonces, por supuesto que, y bueno, claramente es Acción Nacional con este mal diagnóstico de la seguridad que nos llevó a la guerra contra las drogas. Claro, son discípulos de Felipe Calderón, no nos sorprendería, por supuesto, pero a ver, el desconocimiento de no saber que en Estados Unidos la crisis que se vive es por el consumo interno, que no están atacando a los que venden droga internamente, eso no les
les importa. Echan la culpa a un proceso que, ocurre acá, y por supuesto que hay una corresponsabilidad. Yo le hablaba a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ellos tienen que afrontar que el consumo y los problemas de consumo se derivaron de muchísimas razones, entre ellas su sistema de salud. En fin, la crisis que tienen allá tiene sus propias causas, y por supuesto que solo es una estrategia política de Trump estas amenazas que tienen para desviar la atención del problema interno que tienen ellos. Gracias, Ceci Vadillo, diputada de Morena al Congreso de la Ciudad de México. Diputada por el PRI, Tania Larios, también al Congreso capitalino. ¿Te recuerdan estas personas que piden una intervención militar extranjera en México a la Comisión de Miramar en el siglo XIX, que fueron a rogarle a Maximiliano que fuera nuestro monarca? 2 minutos. Mira, creo que dejando a un lado ese tema, que sí creo que la parte de ser patriota y de ser nacionalista y de amar a México y de girarnos en torno a una unidad nacional sobre temas importantes y por supuesto en temas internacionales, muchas veces es necesario porque entendemos que la patria es primero. Pero para Morena apenas llega la unidad nacional. En el pasado no existía la unidad nacional y jamás la respetaban, siempre que le beneficiara atacar a quienes eran gobierno. Hoy son gobierno, qué bueno, y felicito que vayan entendiendo lo que requiere una visión de Estado, una visión nacionalista, una visión patriota, pero creo que todas las acciones que está tomando hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son preocupantes, no solo para México, particularmente para México, pero también para el mundo. Al final del acuerdo, se va a salir del Acuerdo de París, vienen cosas muy complicadas. De la OMS también, ese capricho de renombrar al Golfo de México, Golfo de América, y el programa que anunció de Quédate en México, al final está renaciendo los discursos de odio, y eso es muy irresponsable. Se lo he criticado a Morena por ir hacia los discursos de odio que son fáciles. Hoy se lo critico a Donald Trump, pero tengo principalmente, como tú dices, somos capitalinos, estamos en la Ciudad de México, una gran preocupación por el tema de los migrantes. Van a requerir mucho más apoyo que 2,000 pesos y tener una adscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y sobre eso creo que tiene que girar en torno a la oposición, a exigir y trabajar, si escuchan a la oposición, que yo le pediría al gobierno sensibilidad, de que los migrantes van a necesitar acompañamiento. Muchos patriotas, compatriotas que son mexicanos, que vivieron y crecieron en Estados Unidos, no tienen familiares aquí, no han vivido aquí y van a necesitar nuestra solidaridad. Gracias, Tania Larios, diputada. Luisa Gutiérrez Ureña, desde distintas voces de la oposición se han dado espaldarazos a la presidenta de México, al gobierno de nuestro país, en el tema de atender las amenazas de Donald Trump. ¿Te sumas a ellas? No, sin duda. A ver, hay que cuidar la 2 minutos. soberanía nacional y otra vez la hipocresía por delante y otra vez la falta de discurso que lleva a querer remontar acciones que no sucedieron. Pero lo cierto es que hoy estoy convencida que las y los mexicanos, no solamente en la Ciudad de México, en Sinaloa también, por ejemplo, exigen ver fuerza de Estado y exigen ver que los cuiden y los defiendan, a ellos, a las personas honestas, a las familias que hoy tienen miedo de que sus hijas no regresen a casa. Es por eso este llamado que me preocupa muchísimo, que no se confunda, que no llegue la hipocresía y que no se quiera vender cosas diversas. Aquí también nos preocupa muchísimo el tema de los paisanos que volverán y se aplaude que haya una iniciativa, pero lo que preocupa mucho es, como bien dice la diputada Tania Larios, que sean 2,000 pesos, cuando incluso a los jóvenes, estudien o no, hagan o no algo, se les dan 7,000 pesos. ¿Cómo podemos pensar que mexicanos que estuvieron en otro país dándolo todo, mandando remesas, que incluso Andrés Manuel López Obrador se vanagloriaba de las remesas, nos estuvieron apoyando a las familias mexicanas con todo el dolor de habernos abandonado y los vamos a recibir con 2,000 pesos, Juan? ¿En serio solamente les vamos a dar para los pasajes? ¿En serio eso es la cosificación que tienen de los paisanos? Eso es lo verdaderamente denostable. Cecilia Vadillo, diputada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México. 2,000 pesos
No, por supuesto. A ver, creo que de nuevo la Acción Nacional pues, se dedica a la desinformación. A ver, lo explicó muy claramente la presidenta en la mañanera. No son 2,000 pesos, es un centro de atención donde hay comida, donde hay refugio, donde pueden permanecer. Hay transporte para que vayan a los lugares de origen. A sus estados. A sus estados. Hay también chips de celular para que puedan comunicarse. Hay una inscripción automática de todos los que llegan a los programas del bienestar. Si son jóvenes, como bien mencionan, se les otorga la beca de joven. Si son adultos mayores, se les otorga el apoyo correspondiente. Y hay un acompañamiento permanente hasta que ellos lleguen a sus estados. Entonces, los 2,000 pesos también lo explicó la doctora. O sea, son más, se suman a otros programas sociales. Se va sumando a los programas sociales, al programa de alimentación, al programa de refugio, al programa de comunicación y al transporte que se va a ofrecer para que ellos puedan llegar a sus estados a salvo. Es un programa, la verdad, muy integral, el de México Te Abraza, y incluye todo esto. Los 2,000 pesos, lo explicó la presidenta en la mañanera, son simplemente para poder cubrir cualquier gasto extra que se presente. Pero además van a tener todo este acompañamiento que ya han tenido también jurídico. Entonces, es más allá de eso es una visión simplista, es un programa de acompañamiento que no se había tenido anteriormente. Y a ver, también aclarar aquí varios puntos. Andrés Manuel cerró filas con Enrique Peña Nieto en el 2012. Entonces, desde entonces hay un respaldo que no se vio ahora desde tu partido. Quedamos en no interrumpirnos y yo no te interrumpo. 30 segundos. También mencionar que si vamos a condenar discursos de odio, incluyas al de Acción Nacional en la Ciudad de México y al de América Rangel, porque también no se vale ser hipócritas y hay que mencionarlo y hay que nombrarlo como se dice. La principal vocera del discurso de odio en México es América Rangel y Lili Telles, que son de Acción Nacional. Entonces hay que simplemente decir las cosas como son. Tania Larios, ahora sí, la voz es tuya. Defendió a Andrés Manuel López Obrador a Peña Nieto en aquel mensaje en el que él defendió la soberanía ante los embates de Trump. 2 minutos. Mira, Morena, con sus múltiples actores, no defendieron y no se abocaron a la unidad nacional en muchísimos temas, creo que eso está claro. Y más allá de darle el respaldo, que yo creo que sí le dio un respaldo López Obrador a todo el gobierno de Peña Nieto, porque nunca lo ha tocado nadie de Morena ni con el pétalo de una rosa. A mí se me hace extraño. Criticaron corrupción décadas de años. Y hoy que están desde el gobierno son incapaces de tocar al expresidente. Entonces eso sí puede ser hipocresía, eso sí puede ser un uso faccioso de un discurso en beneficio para llegar al poder y después pues olvidar en teoría sus banderas, que era en teoría combate a la corrupción, y si no han comprobado la corrupción de él, pues entonces pues tendrían que pedirle disculpas. Y en otros temas como el gran y importante tema de los migrantes, hoy hay muchos migrantes, Juan, en la Ciudad de México y los vemos en las calles, los vemos en campamentos, en Iztapalapa, en Gustavo Madero, y ellos no han tenido la oportunidad de ir a ningún refugio. México es un país seguro, va a recibir migrantes, no solo están hablando de que son 2,000 pesos para los que tienen que ir a sus estados, pero los que son de la Ciudad de México y los que van a llegar a la Ciudad de México pertenecientes a otros países como Venezuela, Colombia, Nicaragua o demás, ¿qué vamos a hacer con ellos? 2,000 pesos y esa estrategia de un supuesto refugio que dudo que exista y dudo que si lo veamos tendrían condiciones de derechos humanos, porque aparte Morena ha recortado el presupuesto en temas también de atención a inmigrantes y de los organismos institucionales que trabajan para ellos, y eso es grave. Creo que es tiempo de reacomodar las prioridades, empezando con el presupuesto para garantizar los derechos humanos de quienes van a regresar y, por supuesto, garantizarles lo que ellos tienen, ¿no? Que es que verdaderamente que México los reciba con solidaridad y empatía ante la difícil y crítica situación de dejar lo que hoy es su hogar, Estados Unidos. Pues estaremos esperando que todas las fuerzas políticas colaboren, trabajen y dialoguen para atender las necesidades de nuestros paisanos que vayan a ser deportados de los Estados Unidos o que ellos decidan regresar a territorio nacional. Antes de despedirnos rápidamente, Tania Larios, el tema que trataste la semana pasada y que denunciaste, la falta de paridad en el comité evaluador del proceso electoral del Poder Judicial en el Congreso de la Ciudad de México. Interpusiste un recurso y el Tribunal Electoral de la capital lo desechó. Así es, hoy el tribunal lo desecha y por algo que no tiene sustento jurídico ninguno, Juan. Únicamente se entiende que hay un interés político. Al final mencionan que no tenemos interés legítimo para impugnar, cuando claro que sí lo tenemos, somos mujeres y eso lo dejamos claro, por eso vamos a ir a la sala regional para presentar otra impugnación, ya que la sala del Comité de la Ciudad de México pues fue parcial y obviamente yo creo que está atendiendo algunas presiones que está sometiendo
discutiendo y bueno, carece de argumentación jurídica. Ninguna parte del recurso viene todo acreditado con jurisprudencia, con sentencias de las salas superiores y es una verdadera vergüenza. Lo que están dejando claro es que el Poder Judicial hoy y las leyes no valen en México. La Constitución no importa y lo que tendremos que hacer valer es la ley y en eso va nuestra lucha, Juan. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México, un minuto. Confirmar lo que dijimos la semana pasada, esto es una hipocresía más de Morena, en dos solamente están buscando legitimar la cooptación de poder. ¿Y a qué me refiero? Aquí mismo en esta mesa la diputada habló de cómo se repartieron las cuotas de quienes iban a integrar el comité de evaluación y determinó que entonces le tocaba a ciertos personajes que estaban en esa comisión, que son de Morena, un número determinado, incluso osaron asquerosamente decirle a la diputada Tania Larios que podía presentar una propuesta como si esto fuera una rebatinga de partidos políticos. Se trataba de buscar a los mejores perfiles para que ellos pudieran evaluar a las personas que se anotaban y pudieran ir a esas boletas a ser jueces o magistrados. Claramente lo que están buscando es que al ser personas solamente de Morena, solamente permitan que las personas que estén en boletas sean personas de Morena y se vote solo por personas de Morena para el Poder Judicial. Eso es cooptar el Poder Judicial. Diputada por Morena, Ceci Vadillo, un minuto. Eso es falso, yo no le dije eso, lo que le dije es que ella es integrante de una comisión y que como tal tenía derecho a presentar propuestas y que propuso hombres y no mujeres. Y Morena no propuso. Y eso es lo que, no me interrumpas, y eso es lo que, a diferencia de Acción Nacional, que no están proponiendo no vamos nada. a avalar eso. Entonces, yo concuerdo, hay que dejar que se resuelva, pero sí concuerdo con Tania que el Poder Judicial no funciona, por eso Morena ha estado en una lucha constante Por eso lo quiere cooptar para renovarlo Morena. Y para que se democratice. Y la presión de las mujeres y la paridad de género. Y no hay que usar a las mujeres como botín político. No es botín político, es un acto de y que no congruencia. haya hipocresía, sobre todo de Garantizar Acción el espacio Nacional, que y la no acción tiene a mujeres afirmativa en de la toma de mujeres. decisiones en ninguna parte del Bueno, ¿van a Congreso. presentar otro recurso? Por supuesto que sí. ¿Cuándo? Ante la sala regional nos acaban de notificar ahorita hace 2 minutos y tenemos 4 días para presentarlo, Juan. Te estaré mandando la información. Por favor, estamos pendientes. lucha Gracias. sigue. Muchas Diputadas felicidades, Tania. Tania Larios, Cecilia Vadillo, muchas gracias. Gracias Muchas a ti. gracias, Luisa Gutiérrez